Sí, pasó mucho tiempo. No, me acuerdo cuando venimos, recién éramos novios, cuando venimos una vez, estaba Gustavo todavía, y vinimos a hacer unos carteles acá, que hicimos acá al frente, cortaron el pelo, una tienda, una feria de ropa. También había muchos chicos y habíamos hecho carteles, me acuerdo, con ese grupo de jóvenes que teníamos en Chiclana, que ahora ya no hay más. Sino que ya estamos sirviendo, esos jóvenes que éramos en algún momento estamos sirviendo. Así que bueno, primero agradecer por la invitación. Mandamos saludos de la iglesia de Chiclana. Y bueno, vamos a compartir el mensaje. Primero vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por poder estar aquí reunidos con este grupo de hermanos, Señor, por esta comunión, Padre. Te pedimos, Señor, que ahora puedas estar hablando, Señor, a nuestros corazones con tu palabra, Señor. Que no sea yo, sino que seas tú, Señor, el que dirija las palabras y que puedas hablarnos personalmente a cada uno de nosotros. Dejamos todo en tus manos, encomendamos esta reunión en tus manos. Te pido que bendigas la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. El domingo pasado también me tocó compartir la palabra allá en Chiclana. Y como fue el domingo de Pascua, compartimos un video de una canción de Jesús Adrián Romero. No sé si la conocen, si hubiera estado allí. Que justamente también es un videoclip que muestra justamente esto de la crucifixión. Y muestra paso a paso cómo el Señor Jesucristo sufre, cómo es traicionado, cómo sufre y cómo padece en la cruz. Y en base al mensaje de hoy va a ser en base al padecimiento también que tenemos nosotros los cristianos como cristianos, como seguidores de Cristo. La canción se llama Si hubiera estado allí, no sé si alguno la ha escuchado alguna vez, lo podemos algún día mostrar. A mí me gusta mostrar cada tanto este video en Chiclana porque es muy visible el padecimiento que pasa el Señor y te pone hasta la piel de gallina. A algún hermano se le pierde algún lagrimón y es un video muy fuerte que muestra esta escena de la crucifixión. Pero al finalizar el video muestra la tumba vacía, el dedo en la tumba vacía, la tumba abierta, y es esa perspectiva nueva que nos da cada uno de nosotros, esa perspectiva de que la promesa se cumplió, de que la muerte no pudo retener la vida del Señor Jesucristo y que en aquella tumba vacía nosotros tenemos y experimentamos nuestra vida con una diferente perspectiva. Entonces este video me hacía pensar mucho sobre el sacrificio, sobre lo que hizo el Señor con cada uno de nosotros. Y me pone a pensar a mí, ¿qué sacrificio estoy haciendo yo para con el Señor? ¿Qué sacrificio hago yo día a día? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué sacrificio puedo cumplir? Y justamente en el pasaje de hoy, que es en 1 de Pedro, capítulo 4, del versículo 12 al 19, justamente el título se titula Padeciendo como cristianos. Un pasaje en el que vemos el factor sorpresa, donde vemos la perspectiva del gozo, la bienaventuranza, la distinción necesaria, una identidad sin vergüenza, el orden del juicio, una dificultad de salvación y la conclusión práctica. Estas son las cosas que podemos observar en este texto. Este texto nos enseña, nos va a mostrar que la prueba es purificación, que tenemos una identidad con Cristo y tenemos una soberanía y confianza con el Señor. Así que, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. También lo vamos a estar comparando con otro versículo que más adelante les voy a decir, que queda en 2 Corintios. Pero 1 de Pedro, capítulo 12 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio?
el Evangelio de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hasta aquí la palabra de Dios. Y vemos, vamos a ir desglosando cada versículo. Y cuando arrancamos con el primer versículo habla del sufrimiento. Amados, no sorprendéis del fuego de prueba que ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Nos invita, primero Pedro nos habla como amados, nos llama como amados, que es un recordatorio a que el sufrimiento no significa que Dios no nos ama, que no significa que hay una falta de amor. Que el sufrimiento de Cristo no es un accidente, sino que también es una identificación hacia nosotros. Que el fuego la prueba de fuego de la que habla, no es un fuego que nos consuma a nosotros, sino que va a deshacer esas cosas malas que por ahí que nos acompañan. Este fuego que consume lo falso y que hace brillar lo verdadero. Justamente la imagen del oro, cuando se calienta el oro, se calienta a tal temperatura que se separa la escoria del oro y hace brillar más el oro y saca la escoria. Justamente habla de ese fuego. El error sería pensar que la fe es un seguro contra accidentes, un seguro de que no vamos a padecer nada. Y Pedro rompe con esa idea, de que muchas veces vamos a pasar por esto. Y a mí me asombraba la parte que decía, no os sorprendáis del fuego. Si alguna cosa extraña os aconteciese. Muchas veces cuando uno identifica esa prueba, cuando uno identifica lo malo que por ahí puede llegar a tener uno, es cuando lo acepta y se da cuenta de lo que tiene, por ahí de esa escoria, de la cosa mala, la fuerza que nos acompaña, es donde uno más aprende, donde uno más crece. Versículo 13 y versículo 14. Dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pedro usa esta palabra participantes, que viene de la traducción del griego, que implica comunión. Y hoy justamente nos sentamos alrededor del pan y alrededor de la copa y recordamos ese padecimiento que tuvo el Señor Jesucristo. Y también recordamos nuestros padecimientos que podemos llegar a hacer por el Señor. Que nos dice que también si padecemos por su nombre, por el nombre de Cristo, también somos compartícipes de su gloria. Justamente hoy nos venimos a recordar a un mártir derrotado, que fue un poco lo que mostramos en la cena anterior. Que sí observamos y sí recordamos al Señor Jesucristo entregar su vida, pero hoy venimos a celebrar y a recordar la resurrección del Señor. Nos cambia una perspectiva totalmente diferente de nuestra vida, del que hoy venimos a celebrar, a festejar justamente eso. Que el Señor nos va a acompañar y que si la muerte no pudo detenerlo al Señor, ¿a qué le tememos si dejamos todas las cosas en las manos de Dios? Vemos que usa la palabra vituperio. Si somos vituperados, si alguien es humillado, si es verbalmente agredido, que muchas veces podemos sufrir estas cosas, pero dice que si pasamos por esto y somos vituperados, es una señal de que el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y la palabra reposa sugiere que la presencia de Dios se vuelve nuestro propio refugio. Muchas veces cuando estamos en la prueba, tenemos esa cercanía, sentimos al Señor estando del lado nuestro, ayudándonos. Muchas veces cuando experimentamos una prueba, una tormenta o algo que tenemos que aprender, que oramos, que lo buscamos al Señor, sentimos como el Señor nos protege. Justamente como decía, hay un versículo que habla que hace mucho tiempo lo han hecho un mural, acá a la vuelta creo, debajo de sus alas, me sentiré seguro. Entonces vemos que la palabra reposa sugiere que la presencia de Dios se vuelve nuestro propio refugio, un refugio tangible, que protege la mente del creyente cuando muchas veces el cuerpo padece. Versículo 15 y versículo 16 dice, así que ninguno de vosotros
padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Vemos acá que Pedro es claro y es tajante, denominando dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento que es por cosecha y el sufrimiento que es de testimonio. Muchas veces ese sufrimiento que es por cosecha es en base a nuestras propias consecuencias, de nuestras malas decisiones, nuestro orgullo, nuestra lengua, y que no debemos confundir nuestra falta de prudencia, nuestro carácter, con una persecución, entre comillas, religiosa, sino que hace esta gran diferencia. Hay sufrimientos que son por cosecha y otros sufrimientos que son por testimonio. Dentro de estos versículos vemos estas cuatro denominaciones que hace, que son fuertes, pero hay una que es la palabra entrometido, que es igual al resto. En la parte que dice el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pedro pone esta palabra entrometerse en lo ajeno, entrometido, como algo que tiene el mismo peso que las demás palabras. Algo que me asombró, porque por ahí uno dice, yo por ahí no voy a ir a robar un banco, no voy a ir a robar, bueno, por ahí no me convertiré en ladrón, eso creo. Pero pone justamente el mismo peso a estas palabras por entrometerse, que lo entiendo como que entrometerse sí es algo mucho más claro, sí es algo mucho más un camino mucho más corto en el que podemos llegar. Y bueno, y justamente nos habla de esto. Que no confundamos nuestra prudencia o carácter con estas persecuciones religiosas. Y vemos que en esos tiempos de los romanos, la palabra cristiana lo usaban a veces como un insulto. Pero Pedro convierte ese insulto en una medalla de honor, justamente para glorificar a Dios. Y ya para terminar, vamos por el versículo 17 y 18. El versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Vemos que Dios es un Padre responsable, vemos que es un Padre que está al cuidado de nosotros. Y que antes de juzgar al mundo, Dios va a limpiar su casa, Dios va a corregir a sus hijos. Y justamente Dios nos va a interesar nuestro camino. Antes de que juzgue el mundo, primero nos va a corregir a nosotros, nos va a limpiar a nosotros. Este juicio no es para condenación, no es para que nosotros seamos condenados, sino que es un juicio que nos brinda una disciplina a nuestra vida y sirve para purificar a cada uno de nosotros y a cada una de las iglesias. Porque imagínense que si nosotros en todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todas nuestras acciones fuesen correctas, todas las mías, todas las de ustedes, todas las del mundo, sería algo muy egoísta, por ahí muy orgulloso. Y justamente nosotros necesitamos esa disciplina y esa purificación que Dios hace con nosotros. Vemos un ejemplo claro es de un padre cirujano que va a operar a su hijo. Justamente el padre que es cirujano sabe que va a tener que adormecer a su hijo, que va a tener que usar un bisturí y demás, pero sabe que es por su bien, que justamente va a llevar a cabo esa operación y ese trabajo justamente para que su hijo pueda estar mejor. Lo mismo hace el Señor con nosotros. El camino de fe es estrecho y está lleno de presiones externas e internas, pero es un llamado a la vigilancia espiritual, es un llamado a que nosotros podamos examinarnos también. Y por último, el versículo 19, que dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y al Alimento. Según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Según la voluntad de Dios, a veces es difícil de digerir. Justamente Pedro afirma que Dios tiene el control incluso en los momentos de tormenta, en los momentos de prueba. Y muchas veces a nosotros nos cuesta entender esto, nos cuesta entender estos momentos de prueba.
Personalmente me pasa mucho que por ahí, que lo vamos a estar comparando con el otro versículo que, se los digo, en 2 Corintios 12:10, que uno trata de hacer a veces milagros por sus propias manos. Uno trata de no rendirse, entre comillas, nunca, y trata de solucionar todos sus problemas con sus manos, trabaja más, trata de solucionar un error con sus propias acciones, y se mofa o se goza de su propio esfuerzo. Y muchas veces nos dejamos esto, nuestra alma, a Cristo, como dice este versículo. El texto manda que encomendemos nuestra alma al Señor. Y termina con un mandato muy práctico que digan: hagan el bien. Encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El sufrimiento no es excusa para convertirnos o volverse egoístas o detener el servicio. Justamente todo lo contrario. Al momento donde estemos pasando por esas pruebas es donde más va a brillar lo que tenemos nosotros dentro. Justamente lo que hablamos de esta prueba de fuego. Va a brillar lo que tenemos adentro y lo que el Señor puso dentro de nosotros. 2 Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero no está diciendo que está feliz de sufrir, no está diciendo que se alegra de ese sufrimiento, sino está diciendo que se goza en esa prueba, que se goza en esa tormenta que está pasando él. Lo que nos pasa muchas veces nosotros. Justamente esto lo que comparaba con el versículo anterior, que por ahí aprendí en estos años, por ahí soy una persona muy terca, en lo que trata de solucionar todo con sus propias manos, por ahí trata de esforzarse más por esto, y muchas veces las situaciones nos sobrepasan a nosotros. Y me costó entender esto. En estos últimos 3 años creo que el Señor lo que más me mostró fue eso, en que yo no puedo hacer mi propio sacrificio por mis propias manos. Aquello que me supera, aquello lo que me generaba estrés día a día, lo que me desembocaba por ahí en una cierta ansiedad futura y me costaba, me consumía en los días, por ahí, por así decirlo, en mis emociones, en mi día a día, que eso que me superaba lo dejara en las manos de Dios y que el Señor iba a tener el control de esa prueba. Justamente era dejar la carga que tenía, y habla de esto, que dejar nuestra carga que tenemos, dejar en las manos de Dios, y que no, sin embargo, que me costó entender, no estar pendiente de eso, sino que descansar en la presencia de Dios. Esto que me cargo, te lo dejo a vos, Señor, porque me supera, y descanso en vos, y lo dejo en vos. Y es difícil día a día, pero es un trabajo, es un ejercicio día a día que si uno lo hace, realmente termina confiando en Dios, termina sintiendo, como decía el versículo 14 o 13, que siente la presencia esa de Dios que nos acompaña día a día. Justamente aprendemos esto, que justamente en nuestra debilidad somos fuertes. Justamente cuando somos débiles, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que nos acompaña, un Dios que nos va a acompañar en la tormenta, un Dios que nos va a acompañar en la prueba. Y que justamente muchas veces tenemos que entender que las pruebas o las tormentas es para limpiarnos de estas cosas, como limpia la prueba de fuego, esta escoria que tenemos sujeta a nosotros. Nos sirve para limpiar y para que Dios haga sacar lo que realmente puso en nosotros, lo que podemos demostrar y lo que Dios puso en nosotros. Así que oramos por el pan y recordamos. Señor, damos las gracias, Padre, por poder estar aquí reunidos. Damos las gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que tú has padecido